empezar aquí. Muy, pero muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Cada día nos acercamos a la palabra, no solo para leer, sino para escuchar la voz del Señor. Y cada día Él permite que por medio de ella seamos nosotros transformados, que nuestro corazón sea alineado con el corazón de Dios. Amén. Así que abramos nuestra mente y nuestro espíritu pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe porque creemos que hoy Dios tiene algo que decirnos. Amén. Y recordemos que toda la escritura, desde el principio hasta el fin, todo apunta a Cristo y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo quien sea Él que nos guíe, porque creemos que hoy Dios tiene algo que decirnos. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón para que sea Él hablándonos profundamente. Amado Padre Celestial, Dios de gloria, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque hoy en esta mañana abrimos nuestros ojos, bendito Dios. Estamos aquí, Señor, reunidos en el mismo sentir. Estamos aquí, Señor, con hambre y sed de ti, Padre amado, como cada mañana, Señor, buscándote de todo corazón, Señor, porque es nuestro primer alimento. Ese alimento, Señor, que llena el alma, nos guía, nos transforma, permite que nosotros en este transcurso del día podamos cometer menos errores, Señor. En algún momento cometeremos errores, pero sabemos que tú, Señor, nos hablarás, nos advierte, mejor dicho, Espíritu Santo, tú eres el que nos convences de pecado y de error. Así que, Padre, te entregamos nuestras vidas, abrimos las puertas de nuestro corazón para que seas tú, Señor, haciendo la obra que iniciaste en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, danos el discernimiento, Señor. Ilumínanos, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú glorificándose con poder en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Luz, bienvenida. Bienvenida, Celinita, Janet, mil bendiciones. Buen día, bendiciones. Buenos días a todos, bendiciones. Buenos días, Amén. maestro, y a todos. Amén, amén. Bueno, hoy tenemos las citas del día 13 de marzo. Y son Números, capítulo 19, desde el versículo 1 al 20-29, Lucas 1 al 1-25, Salmo 56, Proverbios 11-8. Así que Espíritu Santo, guíanos. Derrama tu gracia, su favor, su poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a empezar, Rocío. Ok, Números, capítulo 19. 19. La purificación de los inmundos. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerno y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después se enterrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación es una expiación.
Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieren, y sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que muere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Hasta la noche. Muy bien. Amén. Amén. Gracias, Janecita. Capítulo 20, Janet. El próximo maestro, ahorita estoy Listo. aquí con un atraso, perdón. Perfecto, perfecto. Luz, ¿estás por ahí? Sí, señor. Acá Adelante. estoy. Amén. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, al campo, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, le juntaron contra Moisés y Aarón. Se juntaron. Perdón, perdón. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas,
y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Edom rehúsa dar paso a Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, él, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. He aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos con labranza, por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y Edom respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por el territorio y se desvió Israel de él. Aarón, Esto, hasta ahí nomás. Ah, no, vale, sigue hasta el 29. ¿sigo? Sí, sí, adelante. Vale. Aarón muere en el monte de Hor. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Tomad a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Amén. Eso, amén. Gloria a Dios. Eh, capítulo 21, Reinita. Y no solo era maestros 19 y 20. Hoy es 13, ¿verdad? Triunfo Sí, sobre creo que sí, Arad es hasta el en 20. Horma. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguey, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo votos a Jehová y dijo, sí, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Las serpientes ardientes, murmuración de Israel. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues Hasta el 29 nomás. sí. Ok. Era hasta el 29, disculpen, ¿cierto que sí? Sí. Mil disculpas. No había escuchado porque como yo coloco en silencio aquí para que se lea Reinita, pues no había escuchado. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La purificación de los inmundos. Estamos hablando también de un pasaje que es muy conocido y a la vez muy importante, que es Agua de la Roca, que es en el capítulo 20. Y en esos capítulos vemos varias situaciones importantes en la vida del pueblo de Israel. Primero, Dios establece el ritual de la vaca lanza para la purificación del pecado. Luego, el pueblo vuelve a enfrentar momentos de dificultad en el desierto, donde nuevamente aparece la queja y la falta de confianza en Dios. ¿Alguien ha escuchado sobre este pasaje de que Moisés golpea la roca en vez de hablarle? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, amén, Sí, maestro. ¿Y por señor, qué, sí, y señor. por qué pasó eso? Porque no creyó, no, Y se estaba enojó. furioso con el pueblo, estaba Es indignado con el pueblo. la ira El lo enojo. ensegueció y él actuó no según la voz de Dios, sino la voz de ¿quién? Sino la voz de la ira. ¿Sí? Se enfureció, sí. Es correcto. Se enfureció. ¿Debido a qué? Debido a que no tuvo, aunque con Moisés había pasado anteriormente también eso, ¿no? Él al momento de salir de Egipto, cuando él mató al egipcio, ¿recuerdan esa escena? Él era un hombre muy, ¿qué? Muy intolerante, era muy fuerte, era de carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, en medio de estas situaciones, ocurrió un evento muy significativo. Moisés golpea la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado, y a causa de esto, pues, Moisés no entraría en la tierra prometida. Y este pasaje revela dos verdades importantes. Primero, es que la santidad de Dios revela la santidad de Dios y la necesidad de confiar plenamente en qué, en su palabra. ¿Ok? La santidad de Dios y la necesidad de confiar plenamente en su palabra. Discúlpenme. Entonces, todo esto, recordemos que todo esto apunta a quién? Apunta a Cristo, quien se convierte en la verdadera fuente de purificación y en la roca espiritual que da vida a quién? A su pueblo. Recordemos algo, que siempre vamos a conectar ese Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque recordemos algo también importante, es que en el Antiguo Testamento es una figura, la figura que está escondida, pero una figura que Dios permite revelársela a quien Él quiere. Amén. Y es por eso que siempre lo vamos a llevar a ese punto. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús. Entonces, el primer punto es que Dios provee purificación. ¿Para quién? Para su pueblo. Y dice el versículo 9, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Entonces es para el agua de purificación. Y la vaca alazana era utilizada para preparar un agua especial de purificación. Y esto permitía que las personas que habían quedado impuras pudieran ser limpias y volverse otra vez a acercarse a Dios. ¿Será que Dios necesita de sacrificios?
¿Ustedes creen eso? ¿Dios necesita de un sacrificio? ¿Dios necesita de, del sacrificio de animales? No, No. ¿Qué piensan de eso? ¿Verdad que la no? palabra dice que obediencia quiero y no sacrificio. Y no sacrificios. ¿Qué era lo que quería el Señor? Obediencia. Quería era simplemente transformar ese corazón, ¿no? Que pudieran entender que la voz de Él es la voz de Dios y que esa voz hay que obedecerla. Pero para poder obedecerla, el Señor dice, van a hacer esto y esto y esto para que ustedes se puedan acercar a mí. Y este ritual era una sombra de algo mayor que vendría en el futuro. En el Antiguo Testamento, la purificación se hacía mediante ¿qué? Mediante sacrificios, pero esos sacrificios todos apuntaban ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Jesús es quien limpia verdaderamente el corazón del pecado. Por medio de su sacrificio en la cruz, Él es el que nos permite acercarnos a Dios ¿con qué? Con libertad. Así como lo dice en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de nosotros acercarnos a Dios es primero llegando a Cristo, escuchando la voz de Cristo o creyéndole a la voz de Cristo y obedeciendo la voz a la voz de Cristo. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Y todo esto es a nivel espiritual y no religioso. Porque recordemos que la religiosidad es algo limitado. Es más de activismo que reflejar el carácter de Cristo. Porque la religiosidad es un estilo de vida. Mientras que nosotros vivir en obediencia, no hablando que yo soy, sino más bien demostrando quién soy, que las mismas personas y que el mismo Dios puede hablar quiénes somos nosotros. Es algo supremamente importante. Entonces, por eso es que si vamos a Cristo, nos purificamos por medio de su sangre, entonces ahí sí podemos ir acercándonos a Dios. Amén. ¿Claros hasta aquí, familia? Sí, amén. Muy bien. Luego Amén, vamos amén. entonces a este punto que es de supremamente relevancia y es capítulo 20, 2 y 3. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y alboló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Wow. Aquí el pueblo vuelve a quejarse por falta de agua. Y a pesar de haber visto tantas veces la provisión de Dios y su reacción inmediata, ¿qué fue? Fue la queja. El ser humano puede olvidar rápidamente las obras de Dios cuando enfrentan una dificultad, ¿verdad que sí? Sí, amén. Llega una dificultad, llega un problema, llega cierto desafío y nos olvidamos fácilmente de Dios cuando tenemos un corazón ingrato. Oiga muy bien, cuando tenemos un corazón ingrato, cuando tenemos un corazón todavía duro. Por eso es que la fe madura recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado y confía en que Él seguirá siendo fiel. O sea, yo digo, Dios, solamente tengo que agradecerte, 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 agradecerte. Porque sé que si tú me sacaste y me libraste de ese lodo cenagoso, tú, mi Señor, sigues siendo fiel mientras mi corazón esté rendido a ti. ¿Comprendemos este punto importante aquí? Sí, amén. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, familia, dejamos de vivir dominados por la queja y empezamos a caminar en gratitud. Porque recordemos que la queja trae más que. ¿Qué trae la queja?
Más dificultad. más queja. Si yo pienso en escasez, voy a traer más escasez. Si yo pienso que estoy viviendo la oscuridad y que estoy viviendo la peor vida de mi vida, así voy a hacer, voy a traer más de ello. Por eso es que por eso es que aún hasta Moisés, que fue un hombre que estuvo liderando el pueblo de Israel por 40 años, ni siquiera él pudo ingresar a la tierra prometida. Nada más imagínense en ese punto. No pudo ingresar a la tierra prometida. La vio desde lejos, desde el monte pudo ver la tierra prometida, pero no ingresó a ella por el hecho de que le desobedeció a Dios. Simplemente piensen cuál es la magnitud de las consecuencias por el solo hecho de yo estar quejándome y no siendo una persona agradecida. Amén. Claro, esa Amén. familia. Sí, amén, amén. Y vamos siempre en gratitud. Recordemos todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Puede venir lo que venga, dificultades, pueden venir problemas, pueden venir escasez, pueden venir crisis, puede venir enfermedad, puede venir lo que sea. Pero recordemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios siempre es grande. Por eso coloqué esta mañana esta alabanza, la bondad de Dios, porque el Dios siempre va a ser bondadoso con nosotros. Amén. Amén. Es su Amén. fidelidad. Porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable, Él nunca va a cambiar. Él siempre va a ser fiel. La esencia de Dios siempre va a ser el amor. Siempre. Y mientras nosotros hayamos nacido de nuevo y seamos los hijos de Dios, el Señor dice, conmigo ustedes van a disfrutar todas mis riquezas. Dice nuestro Señor Jesús. Dice en Filipenses, permítame, yo se los leo. Filipenses 4:19. Mire, pues les voy a dar esta perla de sabiduría para que la lleven en su corazón. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Pablo está considerando aquí todas las necesidades materiales, todas, espirituales, emocionales. El Señor es el que nos provee de absolutamente todo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a vivir en qué? ¿O vamos a vivir en gratitud? La gratitud trae bendición, mientras que la queja trae consecuencias, y lo pudimos ver con Moisés. Amén. Confiemos Amén. siempre en el Señor. Muy bien. Y por último, tenemos el versículo 11 y 12. Dice, cualquiera que yacere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Muéstreme a ver. Estoy buscando una partecita aquí, donde dice, por cuanto no creíste en mí. Dios mío, ¿dónde es que está? Cuanto no creíste en mí, le dijo, ay, venga, qué pena, yo estaba por aquí, es que en Levítico, es acá en Números. Números, ahora sí, aquí está. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra
que les he dado. Dios había ordenado a Moisés que solamente que le hablara a la roca. Pero Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Golpeó la roca. Pero no solamente la golpeó una vez, la golpeó ¿cuántas veces? 2 veces. Aunque el agua sí salió de allí, pero su desobediencia tuvo que grandes consecuencias, ¿cierto? Entonces, Dios no solo mira el resultado de nuestras acciones, también observa el corazón y la obediencia. Eso es lo que mira Dios. ¿Saben por qué? Porque la obediencia descubre o demuestra más bien confianza en Dios. La obediencia demuestra confianza en Dios. ¿Es fácil obedecer a Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es fácil obedecer a Dios? Sí, es fácil cuando nosotros estamos entregados a Él y dispuesto nuestro corazón a darle lo mejor a Dios. Amén. Es fácil obedecer a Dios cuando mi corazón está alineado con el de Él y está plenamente confiado en el Señor. Mi corazón confía y mi mente obedece a esa voz que está dentro de mi corazón, porque es la voz de Dios. Pero nosotros desobedecemos cuando desconfiamos de Dios y hasta a mí me ha pasado. Créame de corazón, hasta a mí me ha pasado, porque Dios me ha mostrado muchas cosas o varias cosas relevantes y yo pienso que son quizás emociones mías o son pensamientos míos, pero al fin y al cabo Dios me muestra primero la consecuencia de esa desobediencia y luego me dice, hijo, aprende a confiar en mí. Es un proceso de que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a tener discernimiento que es la voz de Dios, a confiar en la voz de Dios y obedecerla. Amén. Amén. Cuando el creyente aprende a escuchar y a obedecer la voz del Señor, su vida se alinea con el propósito de Dios. ¿Quién es el ejemplo perfecto de obediencia al Padre? ¿Quién fue? Jesucristo. Nuestro Jesús. Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro Rey. Él es el ejemplo perfecto. Él tenía una relación con el Padre, aunque él era el mismo Dios también. Era la imagen de Dios. Él tenía una relación, una comunión con él, constante, en oración, siempre y en todo momento. Llegó hasta el punto de decirle, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Tuya. Hasta ese punto, porque él sabía qué era lo que se avecinaba. Pero fue ese ejemplo donde uno dice, Dios, yo quiero tener ese corazón. Sabemos que Dios no nos va a colocar en esas situaciones de nosotros morir por la humanidad, no, porque ya fue hecho. Pero ¿hasta qué punto estamos nosotros dando para poder realizar los propósitos de Dios? Obedecer su voz. ¿Hasta qué punto? Amén. Recordemos que la roca que da agua en el desierto apunta a Cristo. El apóstol Pablo explica que la roca espiritual que seguía al pueblo era ¿quién? Era Cristo. Jesús es la fuente de vida que sacia la sed espiritual del ser humano. Y así como el agua del desierto sostuvo a Israel, Cristo sostiene hoy a quienes creen en él. Amén. Amén. ¿Recuerdan este pasaje que pasó con la samaritana? Ajá, ¿Verdad? sí. Que Jesús El le agua se pidió, calma la sed. ¿verdad que sí? Pastor, yo quería Dime. comentarle algo, qué pena que lo interrumpa. Es que acá da referencia a esto de 17, que ya lo leímos antes, que el Señor le dice a Moisés que golpee la roca Sí. y él la golpea en Meriba.
dice que son las aguas de la rencilla por cuanto Aguas tentaron de a Dios. recibo. O Sí, sea, Dios le dice antes que la golpee, pero Moisés no escucha la voz de Dios a causa de la ira que tenía con el pueblo. Él no escucha que Dios le dijo él no le dijo que la golpeara esta vez, le dijo que le hablara. la hablara. Ujú, Entonces, cuando usted está hablando de que debemos aprender a escuchar la voz de Dios, es eso. No siempre Él habla o nos direcciona de la misma manera. Siempre, o sea, varía eso. Aquí varió. Antes le dijo, golpéala. Y ahora Moisés tenía tanta ira que no escuchó que Dios le ujú, dijo que le hablara. Y fue y la golpeó. ujú. Entonces, es eso, el no saber escuchar bien lo Porque, que Dios nos dice. porque es que cuando nosotros no tenemos algo que se llama dominio propio, nosotros al ver cierta situación de lo que está pasando, si yo coloco mis ojos en ese lugar, 100% me concentro en ese problema, entonces no voy a escuchar fácilmente la voz de Dios. ¿Me comprenden? ¿Dónde estaba puesto su atención? En el problema. Era tanto el dolor que él sentía por las quejas del pueblo de Israel que prácticamente, como se dice, se encegueció. Entonces, por eso fue que no escuchó la voz de Dios. O quizás sí la escuchó, o quizás sí la escuchó, pero quizás con la rabia, con la ira que él tenía, simplemente la golpeó. Bien, entonces creo que eso nos puede pasar a nosotros en ciertos momentos, que nos metemos tan profundo en los problemas, nos concentramos tanto en ello, que realmente no tenemos la capacidad de discernir en el momento. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a seguir. Entonces aquí recordemos que son tres cosas importantes. Dios provee purificación para acercarnos a su presencia. Dos, la incredulidad nos hace olvidar la fidelidad de Dios. Y tres, la obediencia demuestra confianza en el Señor. Amén. Muy bien, vámonos entonces para Marcos. No es O Lucas. Lucas. Ah, ya terminamos Marcos. Ayer terminamos con Marcos. Seguimos con Lucas. ¿Quién escribió Lucas? Les voy a dar unos daticos aquí bien importantes. ¿Quién escribió Lucas? Lucas. Lucas, el doctor Él Lucas escribió Lucas y escribió Hechos. y los Eso, hechos. Lucas. Ajá. Ujú. Lucas fue quien escribió. ¿Cómo nos ponía a dudar usted, maestro? ¿Cierto que sí? ¿Cuál fue el Sí. primer libro que se escribió de los evangelios? ¿Quién me dice? Mateo. Oh, ¿sí vieron? ¿Sí vieron? Él, Lucas, él Lucas, era el Lucas, el escriba del mismo que apóstol estamos Pablo, hablando. ¿cierto? Lucas fue el primer El evangelio primero fue escrito. Lucas. ¿Ok? Para que ustedes entiendan. Recordemos que los libros de las escrituras, o sea, los libros clasificados por orden no significa que fue el primero, el segundo, el tercero que se escribió, no. Esos llevan un cierto orden a través de los tiempos, pero no significa que Mateo, como es el primero de los evangelios, entonces fue el primero que se escribió, no. Eso es algo totalmente diferente, La ¿correcto? cronología La bíblica es cronología. diferente. Es correcto. Gracias, Mildred, por ayudarme allí. Entonces vamos a seguir con Lucas, capítulo 1, del 1 al 25. Yanecita, adelante. Amén. Amén. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos ha enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden en el, oh excelentísimo Teófilo, Teófilo.
para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán en su nacimiento, porque serán grandes delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu de poder de Elías, para hacer volver al corazón de los padres a los hijos, y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él demoraba en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que él había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Eso. Amén, amén, amén. Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Porque Amén. cuando Dios habla, su promesa puede tardar, pero hey, nunca va a fallar. Así como lo dicen en Números 23:19, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. No, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, Él lo hace. Amén. Y aquí el Amén. Evangelio, mire cómo empieza el Evangelio de Lucas. No empieza como Marcos o como Lucas, por medio de Lucas, por medio de Mateo, perdón, por medio de Mateo, empieza con una cronología, habla de Jesús, algo, La algo, genealogía de Jesús. genealogía de Jesús, y luego aquí vienes dando, pero una explicación del propósito del escritor. Presentar un relato ordenado y confiable sobre la vida de Jesús. Y aquí Lucas quiere que quienes lean su evangelio tengan certeza sobre lo que Dios ha hecho. Me encanta esta parte donde dice, versículo 13, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, oiga,
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Aquí luego el relato nos lleva a la historia de Zacarías y Elizabeth, un matrimonio que había servido a Dios fielmente durante muchos años. Y aunque eran personas justas delante de Dios, ellos vivían con una tristeza profunda. ¿Por qué vivían con esa tristeza? Porque no habían Porque podido no, tener porque no podían tener hijos, ¿verdad que sí? Y en medio de esa situación, Dios interviene de una manera muy inesperada. Mientras Zacarías está sirviendo en el templo, un ángel se le aparece, le anuncia que su esposa dará a luz un hijo. ¿De quién estamos hablando? de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Y desde ese momento, y este momento marca el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios después de siglos de silencio profético. La historia de Juan el Bautista prepara el camino ¿para quién? Para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Entonces, primero, Dios ve la fidelidad de quienes le sirven. Esto me encanta. Y vea, como dice aquí Luz, las personas de aquí de Colombia, me ericé. No sé si conocen esta actriz, La ¿sí? Es popularísima. Amparo Grisales, ¿no? Popular Amparo Grisales que dice, me ericé, ¿no? Y que es de Manizales, ¿no? Porque Dios ve eso, y es de Manizales específicamente. Dios ve la fidelidad de quienes le sirven, ¿no? Eran ambos justos delante de Dios, pero no tenían un hijo. Zacarías, Elizabeth, eran fieles al ministerio, eran fieles a Dios, entregaban su vida. Y eran ¿de qué edad eran? Eran jóvenes. ¿Ustedes qué dicen? Avanzada edad. ¿Eran de qué? De edad avanzada. De avanzada edad. Muy bien, de avanzada edad. ¿Quién era Sara y quién era Abraham? ¿Verdad? También era de Digámosle, avanzada. un matrimonio fiel ante Dios. No podían tener hijos hasta que la promesa llegó también. Y mire que aquí ya se está viendo esa figura, aquí ya se está cumpliendo esa figura de cómo a través de Ismael e Isaac, ¿no? ¿Es así o no? Sí, primero Alguien que nació me corrija. Ismael, que era hijo de ¿Cuál la es? sierva, Primero Ismael y luego nació ¿quién? El Isaac, ¿Y hijo de luego la nació quién? promesa. el hijo de la promesa, El Isaac. hijo de la promesa. ¿Cierto que sí? Y aquí viene también a través de Juan el Bautista, viene a cumplirse el inicio de esa promesa que es ¿quién? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que muchas veces las personas piensan que servir a Dios significa que no habrá problemas. ¿Ustedes creen que no va a haber problemas? ¿Verdad que sí? Siempre. Sin embargo, siempre. Sin embargo, la vida de estos dos creyentes muestran que incluso los justos enfrentan momentos de dolor. Y claro que sí, hay momentos difíciles. Y es allí donde uno dice, es que no es con nuestras propias fuerzas, es bajo la voluntad de Dios. Por más que uno haga esto, esto y esto y esto, si el Señor no lo quiere todavía, no hay poder humano que se pueda lograr. ¿Verdad que sí? Amén. En el versículo 13 dice lo siguiente, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre
Juan, Juan. ¿verdad? El ángel anuncia que Elizabeth, ya de avanzada edad, dará a luz un hijo. Pero ¿será que qué pasa con esa mujer? Aquí no especifica como Sara, que Sara simplemente llegaron los ángeles, le dijeron que iba a tener el hijo, y ¿cuál fue la reacción de Sara? Risa, Recordemos pues, risa, familia, ella ¿cuál se fue la rió, reacción de Sara? se rió. Ella se rió, sorprendida, Por pero eso el nombre Isaac, yo después que de viejita significa. ya que voy a tener un hijo, ¿cierto que sí? Alguna cosa, ¿verdad? Pero simplemente eran personas justas y personas de mucha fe, ¿sí? Y creo que ahí van a haber para nosotros muchas situaciones que parecen imposibles, ¿verdad? Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es que Posible. todo es posible. Así como le dice en Lucas 18:27, que está en este mismo libro. Entonces, el Señor escucha las oraciones que se levantan con fe, primero que todo. Y a veces las respuestas llegan en momentos inesperados. Oiga, inesperados. Pero siempre forman parte del plan perfecto de Dios. No es en mi tiempo. ¿Es en el tiempo de quién? Es en el tiempo de De Dios. Dios. Y quizás tú estás esperando como yo, como Reinita, como nuestro matrimonio, estemos esperando eso tan glorioso que es un hijo, ¿verdad? Pero sabemos, y mire cómo Dios nos habla, esperen en mi tiempo. El Señor nos puede sorprender en cualquier momento, ¿verdad que sí, familia? Sí, amén. Entonces, a veces lo que hace, ¿y sabe qué es lo que hace la incredulidad? Lo que hace es nublar nuestra fe. Así como lo dice en el 18:20. Mire, leamos aquí. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y a pesar de recibir el mensaje del ángel, Zacarías, ¿qué? Zacarías duda. ¿Cuántas veces nosotros dudamos, familia? Sí. Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla, hijo, mira esto, mira lo otro, y nosotros seguimos dudando. ¿Mm? Incluso personas fieles pueden experimentar momentos de duda, de mucha duda. ¿Ustedes creen que aún nuestro Señor Jesucristo no dudó? Les hago esa pregunta. ¿Será que nuestro Señor Jesús en algún momento no dudó? ¿O qué fue lo Mm, que, o qué fue lo que pasó por la mente de nuestro Señor Jesús? O más que dudar, fue simplemente, Señor, por favor, si tienes otro plan, hazlo. Mira a ver si tiene otro plan, pero si es tu voluntad. Pero el Señor como siempre estuvo angustia. sometido ahí, ¿verdad? Creyéndole a Dios. Angustiada. Ujú. ¿Cierto que sí? Y a veces nosotros nos puede pasar eso, por más fe que nosotros tengamos, vamos a tener esos momentos de duda, ¿sí? sí, amén. A veces son promesas tan grandes, tan grandes, tan grandes. Créame de corazón que a mí Dios me ha dado una promesa grandísima. Y yo digo, Dios, pero ¿cómo se va a hacer? Dios es el que sabe. Sí. Dios, cómo vas a cumplir esto que tú me has mostrado? Solamente cree y yo me encargo del cómo. Amén. Recordemos que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fe perfecta. Él cumple su palabra porque su carácter es fiel. Eso es todo. Amén. ¿Estamos claros Amén. hasta aquí, familia? Sí, Entonces, amén. en relación a todo esto, en relación a todo esto es que se cumplió la palabra como lo dijo el ángel. Estuvo mudo Zacarías hasta que llegó el hijo, hasta que llegó Juan el Bautista.
Este pasaje nos invita a confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo Dios. Amén. Eso es todo. Amén. Muy bien, vámonos para el Salmo, por favor. ¿Salmo qué? 56 del 1 al 13. 56. Listo. Oración de confianza. Amén. Va a leer la mitad, 7 versículos y luego 6. Elenita, adelante. Gracias. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, pero muchos son los que pelean contra mí en mi soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios